Gracias y paz, amados hermanos, el Señor le bendiga. Damos gracias al Señor por estar una vez más aquí en este programa, en este canal de YouTube, su gracia y misericordia. Agradezco al Señor por estar acompañado una vez más de mi hermano pastor Richard Asensio. Les invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita y que al final del video, cuando terminen de ver lo que vamos a hablar en el día de hoy, dejen sus comentarios y sus opiniones. Hoy estamos queremos hablar de un tema bien interesante, y es sobre si algunos autoproclamados o algunos que dirigen iglesias o algunos que se dicen ser pastores, si en verdad son pastores a la luz de la palabra. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Bueno, en ocasiones vemos ministros de renombre o también de lo que no son muy conocidos que caen en situaciones situaciones que se vuelven virales, que la gente las conoce, mayormente inclinada hacia el pecado inmoral. ¿Y qué podemos decir? Dirigía una iglesia, ministraba, pero delante de Dios estaba aprobado. Era como un obrero aprobado que no tenía de qué avergonzarse, sino que usaba la palabra de verdad. Hay que ver. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que el que persevere hasta el fin será salvo. La Biblia nos enseña que por los frutos tenemos que conocer a la persona. Es decir, que si tú no das frutos, entonces lo que tú decías que eras, en realidad no lo eras. Pero bueno, vamos a darle introducción al tema y saludando, pastor. Bien, sí, una vez más aquí, gozoso y de verdad un privilegio poder compartir este programa contigo, mi hermano Junior. De verdad es bueno que podamos hablar de estos temas que mucha gente realmente tiene miedo de tocarlo. Es necesario estar bien con todo el mundo. Eso reza y eso proclama la sociedad moderna o postmoderna, pero nosotros estamos claros de que no vamos a estar bien con todos. Es una realidad. Así es. Bueno, quisiera tocar un poco el tema de lo que acaba de acontecer. Quizás muchos de ustedes ya saben lo que pasó en el día de ayer. Una persona que se vinculaba mucho con el asunto de los debates, iba a universidades a debatir, apoyaba la candidatura de Donald Trump, era conservador y sobre todo era un hombre cristiano, era un hombre que profesaba su fe públicamente. El día de ayer le quitaron la vida. Todavía no se sabe quién fue el autor de aquel crimen, pero es algo bien difícil lo que está aconteciendo en estos tiempos. La Biblia nos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y eso lo estamos viendo claramente. Quisiera saber, pastor, ¿qué opinión le merece esto que aconteció en el día de ayer? Mira, realmente son hechos aislados. Tú sabes que durante años nosotros hemos podido venir viendo o dándonos cuenta, enterándonos de sucesos que suceden, que acontecen aquí en los Estados Unidos, donde un joven adquiere de manera fácil una alma letal, un arma larga de guerra, y entra a una escuela y es capaz de cometer un homicidio de 10, 15 o más personas en un momento dado, en segundos. Entonces, realmente el nivel de violencia está muy proliferado, está creciendo en este país,
que alberga tantas diferentes culturas. De hecho, la cultura estadounidense, podemos decir que casi se perdió. Sí. ¿Por qué? Porque aquí habemos demasiadas culturas juntas. Y eso trae también que acontezcan tantas cosas, entendiendo cómo vive la sociedad de hoy. Entonces, este caso que acaba de ocurrir es un asunto que realmente nos pone a pensar cómo está pensando la gente, cómo está pensando la sociedad, y que simplemente por opiniones que no, o por opiniones que yo no esté de acuerdo, traen un enfado, traen hace nacer un odio. Claro está, Satanás está ahí también haciendo su trabajo, claro, para que la gente cometa estas atrocidades. Pero realmente nosotros también podemos ver que estamos realmente en los últimos tiempos. Sí. Yo llegué a escuchar algunos comentarios, ya que yo hice público mi opinión sobre lo que aconteció en un video. Y escuché muchos comentarios de gente decir que a él le acabaron su vida porque era muy radical de cómo pensaba. Y yo me pregunto, ¿a qué la gente le llama radical? ¿La gente le llama radical a tú estar en desacuerdo con el aborto? Eso es radical. Radical es tú decir que solamente hay 2 sexos, que no hay 3, ni 4, ni 10, que solamente hay 2 géneros. Eso es radical. Radical es promulgar por la familia, por la no hormonización a los niños, por la fe en las escuelas, en los lugares, porque vuelva la fe a esta nación que fue fundada bajo la fe cristiana. Eso es ser muy radical, eso es ser... No, eso para nada es radical, eso no es radicalismo, eso no es radical. Lo que pasa es que nosotros tenemos que estar claros que las escrituras nos aconsejan diciendo que en los postreros tiempos a lo bueno le llamarán malo. Así y es. A lo malo le llamarán bueno. Así es. ¿Qué es lo bueno? Preservar la familia. Uh-huh. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Ser correcto, vivir bajo los principios de Dios, sí. Acatar y ser obedientes, pero eso no es bueno hoy. Sí. O sea, para la sociedad de hoy, eso no es bueno. A nuestros hijos en las escuelas se le enseña que lo que importan son ellos, que no importa familia, que no importa nadie, que ellos deben pensar en ellos, hacerse ellos, pensar en qué ellos van a hacer y cómo ellos van a hacer, y pensar en cómo ellos se ven bien. O sea que si tú eres hombre y te ves bien como mujer, así tiene que ser. Entonces, terrible. Entonces, todas esas cosas para la sociedad de hoy son buenas. Así es. Y todo lo contrario, que es lo que trae la buena moral, los buenos principios, el amor a Dios, el amor a la gente, el amor a la familia, eso es basura. Hoy eso es basura. Así es. No importa. Entonces eso es lo que está pasando. Sí, realmente se intercambió el asunto. O sea, ya, como usted dijo, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Sí, claro. Estamos en los últimos tiempos, definitivamente. Bueno, pero como no es el tema, simplemente queríamos pasarle un poquito por arriba y yo quería saber la opinión de usted, pastor. Vamos a introducir y ya introducimos, pero vamos a entrar de lleno en el tema. Pastor, escuché en una ocasión a un comunicador de una radio dominicana bien importante, que no mencionaré su nombre, pero lo escuché decir sobre un escándalo que se dio allá en República Dominicana, en nuestro país, sobre un pastor que encontraron, un supuesto pastor, claro, que encontraron en un lugar donde no debía estar, y algo que moralmente es muy cuestionable. Ya muchos sabrán, no le queremos dar
seguir dándole a eso, sino simplemente pasarlo por arriba porque ya sabemos de qué se trata. Pero ese comunicador dijo que nosotros los cristianos, cuando se trata de un cristiano, de uno de la fe nuestra, y no católico, no de otra fe, decimos que cuando caen cosas así, que no era pastor, o que no era evangelista, si era evangelista, o que no era ministro, si era ministro. Y se nos cuestiona porque se dice como que nosotros nos limpiamos la mano cuando se trata de uno de nosotros. Yeah. Pero, ¿qué dicen las escrituras sobre lo que demuestran un comportamiento totalmente apartado de lo que dice la escritura que debe ser un verdadero creyente? Ojo a la palabra, un verdadero creyente. Y sobre todo, en este caso, un verdadero pastor, porque se trata de un pastor. Bueno, nosotros podríamos citar varios pasajes bíblicos, pero me llega a la mente Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Uh-huh. ¿Ah? Es muy interesante. Eso me llega a la mente y podríamos citarlo, podríamos leerlo, ¿verdad? Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así es. ¿Qué podría significarse esto? Fíjate, cuando hablamos de un hombre que siendo pastor es encontrado en un lugar donde no debe estar y salen comentarios en las redes diciendo, porque él hizo esto. Okay. Él era como un reincidente en eso. Sí, como que no fue la primera vez que él fue, uh-huh, sino que él era asiduo a ese lugar o a ese tipo de celebración. Okay. O ese tipo de celebración. ¿Qué nosotros podríamos decir? No es que él no estaba, por ejemplo, en el caso de él, no es que él no estaba al frente de una congregación, podría estarlo y podría ser llamado pastor. Ahora, tiene fruto de ser un pastor, de ser un hombre de Dios que lleve la palabra de Dios, que vive el evangelio. No. Entonces, no es lo mismo que alguien esté al frente, ya sea como pastor o como sacerdote, sí, de una iglesia y que realmente lo sea. Puede estar una persona como pastor y la iglesia crecer y tener muchos adeptos y él no ser cristiano, inclusive. No es que no sea pastor inmediatamente, no. Es que puede estar ahí dirigiendo el grupo, dirigiendo la congregación y no ser cristiano. Así es. ¿Por qué? Porque sus frutos, su vida, dice lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que hay que explicar a la gente? ¿Qué es lo que hay que explicar a la gente? No es que nos lavamos las manos. No es que nos hacemos de la vista gorda o no es que le sacamos los pies a esa persona. No, es que lo que tenemos que explicar claramente es que puede estar al frente de la iglesia, que puede estar dirigiéndola y puede ser que no sea creyente, que no sea cristiano. Así es. Eso puede suceder porque nada pasa de la noche a la mañana. Cuando alguien hace algo, comete un error de esa manera, comete un pecado, ya sea de adulterio, de fornicación, en la mujer lesbianismo, en el hombre homosexualidad. Eso no sucede de repente. De un día para otro. Eso no sucede de repente. Sí. Eso se planifica. Uh-huh. Cuando un hombre decide juntarse con una mujer en un sitio, lo decidió, lo pensó, uh-huh, lo analizó, uh-huh, lo planificó.
O sea, eso no es algo que le vino de repente y él cometió ese rol. Sí. Él está viviendo en ese rol. Sí, exacto, porque son reincidentes en eso. Exacto. Entonces, si usted está viviendo en ese rol y usted permanece en ese rol, es claramente, usted no es un cristiano. Así es. Usted no es un cristiano, porque no nos podemos engañar. Nosotros mismos, los cristianos, no podemos vivir engañándonos y engañados de creernos que somos una cosa que no lo somos. Y yo llevo muchos años diciéndolo. Y no me voy a retratar de decirlo. Hay muchos pastores que están al frente de la iglesia que no son ni siquiera cristianos. Así es. Que no lo son, que no saben lo que es el evangelio. Así es. Están viviendo una vida de mentiras, están llenos de mentiras. Hablan muchas mentiras, se le conocen muchas mentiras. ¿Y la mentira de quién es? Del diablo. Del diablo, exactamente. La mentira es del diablo. Por pequeña que usted la ponga, la mentira es del diablo. Entonces ya. Así es. Ya me dijo que no es. Me dijo que no es. Y no importa. No importa que la iglesia crezca. No importa el fruto que se vea en la iglesia. Ese hombre tiene que arrepentirse. Porque ese hombre no es cristiano. Si está viviendo esa vida. Entonces, eso es lo que la gente tiene que saber. Así es. Sí. Y pues de ninguna manera nosotros queremos decir, por ejemplo, que una persona que peca, sea quien sea, porque todos pecamos, inmediatamente ya debemos de anular que haya sido cristiano, o que haya sido pastor, o que haya sido adorador, o que haya sido lo que sea. No, de ninguna manera eso es lo que queremos decir. Lo que queremos decir es que hay muchas personas en el ministerio reincidentes en pecados, en malas prácticas. Y sobre todo, nosotros que conocemos más las escrituras, lo podemos ver aún no sabiendo un pecado oculto que tenga. Con su prédica, con su forma de pensar, cuál es su cosmovisión de la escritura, de la vida, de todo. Desde ahí podemos partir a decir, ¿es o no es creyente según las escrituras? ¿Por qué? Porque el que define quién es y quién no es Dios. Y Él lo define por medio de su palabra que dejó aquí estipulada. Y por ejemplo, 1 Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, en su primera carta, capítulo 3, versículo 2, dice que así que el obispo debe ser irreprensible, esposo de una sola mujer. Es decir, que si ese pastor tenía una esposa, no era esposo de una sola mujer. Porque estaba en lugares donde obviamente, claro, que estaba siendo infiel. Eso se cae de la mata. Pero entonces no eras de una sola mujer. Dice aquí que debe ser moderado, sensato, respetable, hospitalario y capaz de enseñar. O sea, podemos ver varias cualidades aquí que ya lo que salió en público la descarta. No es irreprochable, no es irreprensible. No era marido de una sola mujer y no era moderado. Porque una persona moderada, irreprochable y marido de una sola mujer no está en esos lados. Y volvemos a decir, como usted mencionaba ahorita, eso no vino de la noche a la mañana. Era reincidente en eso. Y salieron obviamente los comentarios. Y no que vamos a decir, le vamos a creer a todo el que diga algo en contra de él. No es que vamos a creerle, pero que la realidad es que Dios es el que se encarga de sacar a la luz nuestro pecado. Para eso mismo, para dejarlo en ridículo, para que sucedan dos cosas. Escuchen esto. Que yo sí estoy bien fundamentado también en esto que creo. O para que tú vuelvas y te arrepientas y te consagres a Dios y jamás vuelva a eso, o para que termines apartándote de la fe y más nunca vuelvas a ser creyente. Eso es parte de un juicio de Dios. Dios enjuicia. Dios es un Dios justo que trae juicio a los seres humanos, a la tierra, cuando no obedecen su ley y sobre todo cuando se burlan de su ley. Porque la Biblia nos enseña que mayor será la condenación de aquel que sabe lo que es bueno y no lo hace. Entonces, pudiera ser un castigo de Dios que la misma palabra que dice que Dios saca a lo público el pecado. Que Él lo saca al público, que no hay nada bajo del sol que no haya de ser revelado. Debe ser revelado en cualquier momento. Ahora, si la persona opta por arrepentirse a tiempo, y tal vez Dios le plazca no sacarlo a la luz, gloria al Señor.
pero eso depende del Señor. Pero nosotros debemos tomar en cuenta el hecho de que no decimos que no era pastor o que no era creyente simplemente porque pecó. No, porque las evidencias son las que demuestran lo que tú eres. Por eso Cristo dijo, por los frutos lo conoceréis. Por los frutos lo vamos a conocer. Entonces, yo creo que también, no voy a decir esa persona, pero hay muchos que están enumerados, pastores, ministros, que hacen muchísimas cosas para Dios, que están enumerados aquí en Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23, de lo que el Señor dice que no son, que nunca lo conoció. Oye, ¿qué dice el Señor? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Quién profetiza? El pastor, el que predica la palabra, es el que profetiza. El que predica, que enseña, el pastor o el evangelista que predica la escritura. En tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. En aquel tiempo, en el tiempo de Cristo, tanto como en este tiempo, Dios obra también en milagros por medio de personas, no declarando que tienen un don divino de parte de Dios, sino que Dios en esos determinados momentos le ha placido usarlo para una determinada gracia y misericordia para una persona. Pero ¿qué dice el Señor? Entonces les diré claramente, jamás lo conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. O sea, el Señor dice que yo no lo conocí. Pero que era un pastor. No, yo no te conocí. O sea, no, yo nunca supe de ti. ¿Estamos diciendo que Dios no sabía? Claro que Dios sabía. Esto es una forma alegórica de decir que tú no vivías para mí. O sea, tú no eras mi hijo. Yo no te había declarado como mi hijo porque tú no vivías para mí. Tú vivías para tu propia carne, para tus propios deleites. Entonces podemos decir que hay muchas personas que aunque estén con nosotros, como dice la carta de Juan, aunque estén con nosotros, no son de nosotros. Porque si fueran de nosotros, permanecerían con nosotros. Pero ellos salen de nosotros, estos son los que se apartan de la fe, para comprobar que ninguno de ellos eran de nosotros. Eso es lo que enseña el texto. Pero vamos a pensar, por ejemplo, pastor, que el hombre se arrepintió, ¿verdad? Y que va ahora a caminar en fe, y que Dios ahora le ha permitido arrepentirse, le ha dado de su gracia. Entonces, ahora es que podemos decir que de ahora en adelante si es cristiano. Sí, y también, claro, necesitamos ver los frutos. Eso puede suceder, pero como usted mencionó anteriormente, no tiene calidad para presentarse como un pastor. Exactamente. No tiene calidad para presentarse como un pastor, no es una persona confiable, porque las escrituras lo descartan. Así es. Las escrituras lo descartan cuando dice que debe ser una persona que no debe ser pendenciero, que no debe ser chismoso, que no debe ser, que debe ser marido de una sola mujer. Que no debe ser dado al vino. No debe ser dado al vino, entre otras cosas. Está claro, esa persona inmediatamente está descalificado. Exactamente. Descalificado. Exactamente. Pero entonces, pastor, usted lo está descalificando. No. Las escrituras lo descalifican por sus hechos. Exacto. Por sus hechos. Uh-huh. Son las escrituras. No hay nadie más. Uh-huh. Eso es lo que pasa. Así es. Realmente nosotros no queremos hacer un juicio de valor por nuestras opiniones o lo que nosotros entendemos de lo que es un pastor o no. No. Lo que dice las escrituras, que es un pastor. Entonces, ese comunicador que dijo que nosotros de una vez decimos no, como para limpiarnos la mano, no es que lo limpiamos la mano, es que por las escrituras podemos decir que no era un pastor aprobado por Dios. Eso es lo que estamos diciendo. No es que estamos diciendo que no ejercía como pastor o que no, sí ejercía como pastor. Sí tenía ovejas, sí tenía una grey que lideraba. Pero lo que queremos decir es que delante de Dios no era pastor. Y obviamente si no era delante de Dios tampoco debe ser delante de los hombres.
porque nosotros los hombres nos regimos por lo que el Señor dice y enseña. Entonces, en este caso, hermanos queridos, lo que queremos enseñar es que los frutos son lo que demuestran qué es de cada persona. Y como decimos, hay en el pastorado es muy delicado. El pastorado, hoy vemos personas que se han recasado 3 veces, 4 veces, personas que han maltratado a su mujer, han salido en noticias y siguen siendo pastores. Pero la Biblia lo descarta rápidamente. O sea, aún esa persona haya caído sin, ¿verdad? Claro que quería, pero se dejó llevar y demás. Ya debe de apartarse del pastorado. Por eso en las iglesias ortodoxas, cuando suceden casos así, lo apartan del pastorado, aunque siga siendo miembro, y reconozcan que la persona sigue siendo creyente y que se arrepintió. Pero no le dan el cargo nuevamente. Sin embargo, en este movimiento mayormente neopentecostal, que lamentablemente tenemos que decirlo, es donde esa persona vuelve y sigue pastoreando, y sigue pastoreando a personas, y sobre todo sigue reincidiendo en su pecado, porque no hay una disciplina que lo lleve a él a arrepentirse, pero sobre todo a mantenerse ya al margen, porque ya Pablo enseñó que debe ser irreprochable. Inmediatamente ya tú saliste en un... porque cuando Pablo dice que debe ser irreprochable, no es que una persona que nunca debe pecar, no, todos pecamos. Lo que debe ser una persona que ante la sociedad ya no esté con una mancha, que la sociedad diga, este tipo, yo no voy para su iglesia porque este tipo tiene una doble moral. Lo que sucede es, amado, que la iglesia de hoy, del siglo XXI, la iglesia carece de una estructura bíblica. Sí. Carece de principios bíblicos, carece de doctrina. No hay doctrina. Inclusive, sencillo, la iglesia de hoy no le pone asunto a las escrituras. Así es, lamentablemente. La Biblia como libro de fe, regla y conducta ha pasado a un tercer o cuarto plano. Sí. En las iglesias. Tristemente. Sí. Ahora importan muchas otras cosas. Así es. Las iglesias se han convertido ¿cómo decir? En lugares, clubes, donde la gente va a hacer una pasarela y a sentirse bien. A pasar un momento agradable. Sí. A botar el estrés de toda la semana y va 2 horas, 3 horas, se sienta allí. Y generalmente, como dijo Spurgeon, que en los postreros tiempos no habría que ir a un circo para escuchar un payaso. Esa gente va, se sienta a escuchar un payaso, a hacerlo reír. Así es, lamentablemente. Pero no se está hablando las escrituras. No se está hablando la palabra de Dios. Tristemente. Y se mide el éxito y el fruto de un hombre que está al frente de una congregación. Se mide por toda la gente que tiene en la congregación. Pero son creyentes. Son creyentes los que están ahí. Han sido discipulados. Han sido doctrinados realmente con las escrituras. Es más, me voy más lejos. El que lo dirige es cristiano. Exactamente. ¿Está viviendo el evangelio? Si no lo enseña, tampoco lo está viviendo. Así es. Así es que si no lo enseña, tampoco lo está viviendo. Y eso es lo que está pasando. Así es, así es. Entonces, queridos hermanos, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Lo que queremos dejar como consejo es que profundicen en las escrituras para que puedan discernir. El discernimiento está muy vinculado a las escrituras.
ya que el discernimiento que nosotros podemos tener es la capacidad que Dios nos da para poder saber entre el bien y el mal, Amén. entre la verdad y el error, entre lo falso y lo verdadero. Y eso solamente lo podemos ver a partir de las Escrituras. Amén. De lo contrario, no podemos analizar o ver la verdad del error a partir de otras cosas del mundo, porque el mundo falla, el mundo es falible. Sin embargo, las Escrituras son infalibles. Entonces los invitamos a que escudriñen las Escrituras, Amén. profundicen en las Escrituras. Y como decíamos al principio, y queremos culminar con esto, no es que decimos que no eran pastores en el hecho de que eran líderes en una iglesia, eran ministros de una institución, no. Lo que estamos diciendo es que ante Dios no eran aprobados. ¿Por qué? La Biblia enseña claramente que debemos presentarnos ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Amén. Y yo no creo que esa persona no tenía de qué avergonzarse. Claro que tenía de qué avergonzarse. En lo oculto, y Dios lo sacó a lo público. Amén. Es así. Lamentablemente. Así es. Bueno, amados hermanos, nada, Dios les bendiga más, suscríbanse, denle a la campanita, dejen sus comentarios, qué piensan, compartan este video, denle like para que llegue a más personas, para que YouTube se lo recomienda a más personas, este contenido edificante que hemos traído en el día de hoy. Nos vemos en una próxima entrega de este canal, su gracia y misericordia. Paz.